En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos: mucho tengo que decir, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que escuche, y lo anunciará lo que ha de venir. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 12 al 15. El Espíritu permite que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 25 de mayo, año 2022. Tener los mismos sentimientos que Jesús de Nazaret. Interesante la propuesta del Hijo de Dios cuando está formando una comunidad de apóstoles para que sean los mensajeros de su palabra, para que estén en comunión con toda la sociedad, para que anuncien la salvación, para que le presten un servicio a los demás. Cuando se trata de prestar un buen servicio, que es el que pide Dios, por parte de los apóstoles, de los ministros consagrados, de las personas que prestan un servicio a nivel parroquial, que sea un servicio con los mismos sentimientos de Cristo. Qué bueno que fuera un servicio con los mismos sentimientos de Cristo, muy bueno, y lo hay, de hecho. Hay cantidad de personas prestando un buen servicio desde la iglesia a la sociedad con los sentimientos de Cristo, sentimientos del amor, de la caridad, de la misericordia, de la bondad, del buen trato a los demás. El Espíritu es el que permite que podamos cumplir esa misión con los sentimientos de Jesucristo. Luego la clave está en que la persona se deje guiar por el Espíritu Santo para poder cumplir esa misión y llegar hasta la verdad, el Espíritu de la verdad. La futura comunidad en la que está pensando Jesús de Nazaret serán aquellos hombres y mujeres que se dejen guiar por el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios. El que lo logre, entonces llega a conocer la verdad plena. Dice el hermeneuta bíblico, lo que se pretende es que el Espíritu lleve de la mano a todas las personas a cumplir la misión. Que las personas se dejen guiar por el Espíritu hasta que lleguen a una madurez de conocer el Evangelio, de tener una vivencia de ese Evangelio, que ese Evangelio haga parte de la vida de esa persona. Es decir, cómo es de importante dejarse guiar por el Espíritu y no creer que yo tengo la inteligencia suficiente y no necesito del Espíritu, o pienso de acuerdo a lo que creo que será conveniente, entonces la misión no es fecunda. Porque ya la misión no es en nombre de Dios, no es en nombre del Espíritu, sino es en nombre de un ser humano. Ya no funciona muy bien. La guía máxima es la palabra de Dios, es decir, no tanto el parecer de cada persona. Esa es la guía, la palabra de Dios, no que la persona diga, es que a mí se me ocurre o yo lo pensaría de esta manera. Hay una frase interesante, sapiencial, de San Pedro y los apóstoles al sentirse como presionados por las autoridades judías y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro toma la palabra porque el momento se vuelve angustiante, la presión psicológica, la controversia que está ocurriendo en esa ocasión. Entonces Pedro toma la palabra en nombre de todos y dice, le vamos a obedecer a Dios antes que obedecerle a los hombres. Ese es el lenguaje de una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, el profeta Jeremías indica a los jefes del pueblo dónde va él a profetizar, porque un profeta tampoco es como bienvenido a su pueblo o por lo que vaya a decir o a profetizar.
Entonces tiene que tener como ese empuje del Espíritu de Dios. Y el profeta Jeremías va a decir, contra esta casa y contra esta ciudad vengo a predicar. Capítulo 26 de la profecía de Jeremías. O también Saúl le dice a Samuel, he pecado y he quebrantado el mandamiento de Dios, porque temí al pueblo y escuché su voz. Primera de Samuel, capítulo 15. Y así uno sigue rodando por la palabra de Dios y va encontrando máximas, palabras cortas, puntuales, especialísimas, que le van a enseñar a un católico y a un creyente que será un buen comunicador de la palabra de Dios, un buen ministro de Dios, un buen discípulo de Dios en el mundo, cuando se deje guiar por el Espíritu para que pueda tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Lo que el Espíritu Santo da a conocer a quienes crean en Él es que lo recibirán del mismo Dios. Eso es lo que explica la frase del Espíritu Santo. Da a conocer a Jesús resucitado del mismo Dios que Él mismo lo da a conocer. Y así lo explica el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que el Espíritu Santo unge, dice el Papa, ha ungido interiormente a Jesús y a los discípulos para que tengan los mismos sentimientos de Jesús y asuman la vida, la paz y la comunión, la unción del Espíritu. La santidad de Jesucristo imprime esa capacidad de amar. Por tanto, es necesario realizar gestos, dice el Papa Francisco, para tener los mismos sentimientos de Cristo, comunicar lo mismo que comunica Cristo. Entonces el Papa Francisco dice, hay que tener los mismos gestos, es necesario. La humildad, por ejemplo, un gesto muy particular de Jesucristo. La fraternidad, la capacidad de perdón, la reconciliación. Eso significa, según el Papa, los mismos sentimientos de Cristo. El Espíritu es vida y el Espíritu es amor, el Espíritu es santidad, el Espíritu es unidad. El Espíritu son los esfuerzos de la voluntad de poner todo el empeño de buscar la verdad. Entonces se trata es más del Espíritu. Que haya intelectualidad, sí, eso es importante. La pregunta es si la persona tiene espíritu. El apóstol San Pablo habla de un espíritu cultivado. El espíritu hace que nosotros pertenezcamos a Cristo, dice San Pablo. El que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo. Yo creo que esa frase lo dice todo. Capítulo 8 de la Carta de los Romanos, verso 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Jesucristo comunica el Espíritu nuevo, es el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dice el apóstol San Juan. Y a petición del Hijo, el Padre entonces se envía el Espíritu nuevo a las personas, y es el Espíritu de la verdad que nos viene del Padre, que comunica la existencia entre el Padre y el Hijo. Es interesantísimo esa posición de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios. El Espíritu permite que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Esa es como la clave para ser esos apóstoles, discípulos de Jesús, con el mismo espíritu del Maestro. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.